En esta parte vamos a ver qué son las estructuras de control y los loops. Entonces, en general, el poder trabajar con estructuras de control y loops nos van a ayudar a ahorrar mucho tiempo en términos de escribir código o de ejecutar un programa. Entonces, si ustedes van a estar repitiendo una operación muchas veces, les conviene aprender a programar con loops y con estructuras de control. Entonces, podemos dividir dos tipos de programación. La programación imperativa, en donde se le indica a la computadora de manera consecutiva un conjunto de operaciones. Lo que hemos estado haciendo ahorita cuando definimos los data frames, las listas, aplicamos un conjunto de operaciones de manera consecutiva. Y hay otro tipo de programación que es la declarativa. Es cuando ustedes ya saben el resultado final de algo. Por ejemplo, cuando escriben un documento en HTML o en LaTeX, ustedes ya saben que header es encabezado, ¿no? O sea, ustedes ya saben el resultado final de eso y es con este tipo de lenguajes. HTML, LaTeX son uno de ellos. En general hay subdivisiones, hay derivaciones de estos tipos de programación. En R podemos encontrar la programación modular, que es con paquetes, la orientada a objetos y la funcional. Al final de este tutorial vamos a ver un poquito de programación funcional, utilizando funciones y aplicando operaciones con esas funciones. Entonces, la sentencia if nos permite probar alguna condición. Si alguna condición se cumple, ustedes, si se cumple, se va a hacer una serie de operaciones y van a seguir ejecutando el resto del código. Como es como habíamos dicho, imperativo, entonces va a seguir ejecutándose el resto del código. Pero si es falso, va a entrar aún va a ser una acción diferente. No sé, es el caso de else, que siempre está pegado a la sentencia if. ¿Cuál es la sintaxis en R para el if? Entonces van a poner if sí, se cumple la condición, realiza estos comandos, operaciones cuando se cumple. Ahora, la otra opción es que ustedes pongan un else. Si no se cumple la condición, entonces realiza estos comandos operaciones cuando false, cuando no se cumple la condición. Ahora vamos a hacer un ensayo para ver si un número es par o impar. Si es par, el residuo de la división entre 2 de ese número debe ser 0. Si es diferente de 0, no es par. Entonces vamos a definir 4 números, 4 variables que tienen como valor 1, 2, 3 y 4. N1, N2, N3 y N4. Entonces, si empezamos con si N1 es par, imprime es par. Si no, imprime no es par. ¿Y cuál es el resultado de esta operación? Es que 1 no es par, evidentemente. Ahora, N2, vamos a hacer eso con el if de N2. Si su residuo de la división es igual a 0, entonces es par. Y si no, no es par. Entonces, como sabemos, 2 es un número par. Ahí está. Lo que se imprime es que 2 es par. Lo hacemos para N3, que es el 3. Pues 3 no es par. El 4 sí es par. Ok. Imagínense hacer esto para los primeros 100 elementos de los números naturales o los primeros 1000 elementos. ¿Qué tendríamos? Que probar para el 1 un if, para el número 2 otro if, como lo hicimos acá, para el número 4 otro if, para el número 5 hasta el número 1000. Tendríamos un código enorme que se ve bonito a lo mejor,
pero que no tiene ningún caso que estemos utilizando ese código, ya que nada más se vuelve no legible y bueno, es mucho trabajo que se pueden ahorrar si ustedes aprenden algo que se llama el for loop. Entonces, for permite especificar con tan solo unas pocas líneas de código operaciones que se repiten n veces. La sintaxis del for es la siguiente. For, abren paréntesis, el iterador y un operador que se llama in en el vector tal. Entonces, para cada iterador en este vector, aplica las siguientes comandos o operaciones. Imagínense que este for es como un corredor que es súper ágil y rápido. Y la otra forma es que a lo mejor alguien que no es muy ágil como yo quiere probar si un número es par o impar 100 veces. Entonces, ¿para qué usar a Luis? Mejor usen un Usain Bolt, que sería el for. Y veamos, voy a generar un vector de números que van del 150 al 550. Solamente o sea, voy a generar un vector de 100 números, pero tomados aleatoriamente de entre el 150 y 550, sin reemplazo. Entonces, acuérdense que les había mostrado el comando sample. Vamos a muestrear el vector que va del 150 al 550 y vamos a pedir 100 muestras, ¿no? Sin reemplazo. Lo guardamos en este objeto que es vecnum e imprimimos cuáles son esos. Veamos, son todos estos. Ok, la tarea es que ustedes prueben cada uno de esos elementos si es par o impar. Aquí ya no hay orden porque son aleatorios, ¿no? En el otro caso sabíamos que el 1 era impar, el segundo era par y así sucesivamente impar, par, se iban turnando. En este caso ya los tenemos revueltos, tenemos este vector aleatorio con 100 números que van que están entre 150 y 550. ¿Cómo haríamos este programa? Fíjense, es muy sencillo. Para cada elemento n que se encuentra en el vector num, si este elemento n, su residuo es de la división entre 2 es igual a 0, imprime que es par, y si no, imprime que no es par. Fíjense la lógica. Está muy sencillo. Ya no tuvimos que hacer esos 100 ifs y else. Solamente con estas pocas líneas de código. ¿Y qué es lo que hace? Este es el iterador. Entonces, este iterador entra directamente a recorrer cada uno de los elementos del vector vecnum. Entonces, si empezamos con el primer elemento que es 271, entonces 271 dividido, ¿cuál es el residuo dividido entre 2 de 271? Pues no es 0, entonces nos debe de imprimir no es par. Fíjense, 271 no es par. El segundo elemento, 414, sí es un par, ¿no? Aquí está el segundo elemento, que es el 414, sí es par. Después el tercer elemento, 320, también es par. Así sucesivamente, pero sin tener que estar escribiendo muchas veces el if. Si quieren, háganlo desde su compu y vean qué efectivo es, qué padre es poder utilizar este for. Es rapidísimo. No tuvimos que escribir las 100 veces el if y las 100 veces el else. Y tenemos este resultado. Ese es el iterador. Entonces,
Esto fíjense que no tiene ningún, es una variable que se declara ahí dentro del for. Se maneja como una variable local. Le pude haber puesto i en vez de n y va a ser el mismo conjunto de operaciones. Eso es como a ustedes les guste. Yo le puse n porque son números naturales los que constituyen a ese vecnum, ese vector. Pero ustedes pudieron haber puesto Pedrito a la variable local, que es la que entra como iterador para revisar la condición if y else. Y bueno, ahí está lo que les había mencionado. Hay otra forma de recorrer ese vector y es utilizando la indexación sobre vector. Fíjense, iteramos sobre los elementos vecnum. ¿Cuál es la longitud de vecnum? Utilizamos el comando length para saber la longitud de vecnum. Es otra forma de hacer lo mismo de aquí arriba, pero con otra sintaxis y utilizando otra lógica un poquito. Primero definimos cuántos elementos tiene vecsize. Sabíamos, porque habíamos pedido 100 números, que son 100, ¿no? Ese es el tamaño de vecsize. Aquí lo tenía comentado porque no lo íbamos a ver, pero bueno, ya que estamos acá. Ok. Entonces, tenemos vecsize, que es el tamaño de 100 elementos que tiene vecnum. Entonces, para este iterador que le llamé iterador, que entra desde 1 hasta el tamaño del vector vecnum, que es vecsize, o sea, recorre cada elemento de vecnum. Entonces, iterador, el primer número es el 1, cuando empieza el ciclo, ¿no? Y aquí el iterador obtiene el valor de 1, entonces eso asígnale al valor n, a la variable n, iterador. Entonces, si yo asigno eso, n, ¿cuál va a ser? Pues igual al primer elemento, el 238, que ya habíamos visto aquí arriba. Pero esta es una forma un poquito más compleja, pero tiene muchas ventajas después. Entonces, va a recorrer cada uno de los elementos, este iterador, dentro de vecnum, y va a asignar el valor del elemento a la variable n, y se va a preguntar si esa n es par o impar. Es lo mismo, nada más que aquí estamos tomando como un subconjunto de vecnum, y ese subconjunto está dictado, la posición de ese subconjunto, por el iterador. Entonces, si empieza del 1, vecnum 1 es el 238. Si el iterador ya después pasa del 1, pasa al número 2, entonces es el 340. Si quieren, vean. Y así, ¿no? Entonces ese es el iterador que va a tomar valores del 1 al 100, que es el tamaño del vector inicial, del vector vecnum, y va a ir recorriendo ese vector para ver si cada uno de sus elementos es par o impar.
Ok, este es un ejemplo un poquito más complicado, espero no revolverlos tanto, pero la idea es que ustedes puedan separar los vectores pares de los impares. Entonces, vamos a crearnos dos variables que le llaman dummies y las vamos a declarar como nulas. Son el vector pares, que no tiene ningún elemento porque todavía no he hecho ninguna operación, y el vector impares también lo declaro como nulo, no tiene ningún elemento. El tamaño del vector, acuérdense, vecsize es igual a la longitud del vector vecnum. Entonces, para el iterador en desde 1 a vecsize, de 1 a 100, queremos guardar en vecpares el número. Si es par, se va a guardar en vecpares, ¿no? Si es impar, que se guarde en vec impares. Entonces, ejecutamos este código y vemos que nos va a dar. Fíjense, entonces, la idea de nuevo. Vecnum es este vector. Tiene 100 elementos. Ese es el tamaño ese es el vec size que le ponemos, porque es length de vecnum, es 100, ¿no? Entonces, el iterador va a comenzar desde el primer elemento, que es 238, que si bien recordamos, es un número par. Entonces, como 238, el primer elemento es par, entonces va a guardar el 238 en vec pares, que es el vector de pares. Después se va sobre el 340, que es un número que también es par, y va a guardarlo en vec pares. Pero fíjense, el tercer elemento es 313 y eso es un impar, entonces lo va a guardar en vec impares. Y así sucesivamente va a ser para todos los elementos, para los 100 elementos, y vamos a tener separados nuestros vectores pares de impares. Entonces, ahí están. ¿Cuáles son? Si se dan cuenta, todos los elementos de ese vector pares limpio son pares, ¿no? Y el vec impares, todos sus elementos son números impares. Esta operación que puse es NA omit porque cuando esta condición no se satisface, se va a esta y lo va rellenando a este vector con NAs, por eso le puse NA omit. Es un comando para borrar los NAs de sus objetos de R. Este sirve tanto para matrices, data frames o vectores. Siempre que utilicen NA omit va a borrar todos los NAs que tengan. Otra forma de limpiar estos que en un inicio estaban sucios, vecpares, que están llenos de NAs, como les había dicho, cuando no se cumplía la condición, lo llenaba como NA porque no es par, ¿no? En el caso de los impares también hacía lo mismo. Cuando era par, lo llenaba como NA porque era par y los impares se guardaban solamente. Ok, entonces otra forma de limpiar los datos es utilizando el comando which, y esa es una operación que es muy rápida. Después vamos a hablar más de which, y la pregunta es ¿cuáles son NAs del vec pares? Y les va a regresar false, false. Esto no es NA, esto no es NA para el vec pares porque los primeros, acuérdense, las primeras dos elementos del vec pares son números, no son NAs, pero el tercer elemento, que es un NA, si es, pues por eso sale true. Y bueno, ¿cómo elimino, cómo limpio esos NAs? Pues voy a preguntar, ¿cuáles me quiero quedar con los que no son NAs? Entonces aquí está la negación, creo que se les había platicado un poco en
en el inicio del tutorial cuando instalamos paquetes, cuáles no son NAs. La negación es con el símbolo de admiración y es otra forma de limpiar, vean. Solamente. Y aquí cuáles no es NA, pero para BEC impares y me filtra solamente los que son impares. Veamos cuál es la longitud del vector pares y cuál es la longitud del vector impares. En este caso fue 52 y en el otro 48. A ver. Aquí variaron un poco los resultados porque aquí tenían una semilla aleatoria distinta a la que estoy trabajando aquí con este documento, pero ustedes, si me hicieron caso al inicio de fijar su semilla aleatoria, van a tener 46 y 54. While loop es un ciclo también, una estructura, un ciclo, un loop, para que prueba que, imagínense que ustedes no supieran cuántas iteraciones se necesitan para llegar a un cierto resultado. Me imagino en esas simulaciones de tipo en estadística bayesiana, que no saben cuántas iteraciones necesitan para que su algoritmo converja a un resultado. El ciclo while sirve para ver cuando ustedes no conocen cuántas iteraciones se necesitan para llegar al resultado. Conocen que el resultado es 5, a lo mejor, pero no saben cuántas operaciones, cuántas iteraciones necesitaron para llegar a ese resultado de 5. Aquí voy a poner un ejemplo sencillo, que es con los números de Fibonacci. Si recuerdan alguna de las clases de biología, seguramente hablaron de estas secuencias, sucesión, más bien, de Fibonacci, que se define como el Fibonacci enésimo va a ser igual al Fibonacci anterior más el Fibonacci que es antes, bueno, dos números antes del Fibonacci, ¿no? N. Entonces, Fibonacci n es igual a Fibonacci n menos 1 más Fibonacci n menos 2. Para n igual a 2, 3, 4 y 5. Entonces podemos definir los primeros dos números de Fibonacci. Estos se definen como F0 es igual al 0, eso es por definición, y F1 es igual a 1. Por tanto, el Fibonacci 2 es el siguiente. Es igual a Fibonacci 1 más Fibonacci 0. Y es 1 más 0 es 1. ¿Cuál sería el Fibonacci 3? Pues sería 1 más 1, que sería el 2. Y así sucesivamente. Quiero generar el resto de números de Fibonacci. El resto, entonces vamos a programar un algoritmo para generar todos los números de Fibonacci, pero que son menores al número 400. No me sé de memoria la secuencia de Fibonacci, pero bueno, solamente sé que quiero todos los que sean menores a 400. Entonces, definimos con n igual a 2, fíjense. Fibonacci menos 2 es el 0, como lo habíamos definido acá. Fibonacci menos 1 es el 1. Y el Fibonacci 2 es este. Vamos haciéndolo allá en el R. Y fíjense, Fibonacci n es el 1, porque 0 más 1, 1 más 0 es 1. ¿Sí? Ok. Voy a definir un vector donde se van a almacenar todos los números de Fibonacci. ¿Cómo es este vector? Está constituido por Fibonacci menos 2 y Fibonacci menos 1. Está constituido solamente por el 0 y el 1 inicial, estos dos. Entonces, voy a decirle que mientras el Fibonacci enésimo sea menor a 400, se aplica en esta serie de operaciones. Ahorita les explico.
Pero fíjense, aquí como lo había definido, Fibonacci n es 1. Entonces, este ciclo se va a ejecutar hasta que Fibonacci n, en vez de valer 1, sea menor o igual a 400, ¿no? Entonces, aquí tengo, si se pasa, ya se rompe el ciclo. Eh, va. Entonces, ¿qué es Fibonacci? Fibonacci va a ser igual a Fibonacci, que es el vector. Voy a ir creciendo este vector. Entonces, iteramos. Fibonacci nuevo, o sea, Fibonacci, va a ser igual a lo que tenía como Fibonacci, más agregarle el Fibonacci enésimo. Entonces, como Fibonacci enésimo ya, ahora estoy iterando, ahora Fibonacci menos 2 va a ser igual a Fibonacci menos 1 y Fibonacci menos 1 va a ser igual a Fibonacci n. Estoy iterando la función. Y Fibonacci enésimo va a ser igual a Fibonacci menos 2 más Fibonacci menos 1. Fíjense. Ahí está la sucesión de Fibonacci. Entonces, con todos los Fibonacci que son menores a 400. El primer elemento es el 0 que habíamos definido aquí arriba. El segundo elemento es el 1. El tercer elemento es la suma de estos dos, lo cual me da 1. El tercer elemento, perdón, sí, este es el elemento 0. Este es el 1, este es el 2. El tercer elemento de la sucesión es el 2. ¿Por qué? Porque sumo 1 más 1, eso me da 2. Y 1 más 2 me da 3, que es el cuarto elemento. Y 2 más 3 me da el 5 y así. 3 más 5, 8. Y si se dan cuenta la lógica de que vamos iterando, ahora el Fibonacci enésimo se convierte en Fibonacci menos 1 y el Fibonacci n menos 1 se convierte en Fibonacci n menos 2. Es un poco complicado a lo mejor, pero revisen en la página y les dejé el link de los números de Fibonacci y si no, métanse al internet y busquen sucesión de Fibonacci. Entonces, ¿cuál es la longitud de los números que son menores? ¿Cuántos números de Fibonacci se necesitan para llegar a un número que es menor a 400, que no sea mayor a 400 más bien? Son 15, o sea, son 15 números de Fibonacci. Este es 1 y esta es la longitud del vector. Aquí les voy a mostrar cómo utilizar el assign y while para guardar el números de Fibonacci. ¿Se acuerdan que arriba les había mencionado que assign es la forma de utilizar el comando de asignación, pero que les había dicho a lo mejor no se nota, pero tiene ventajas? Y si no se los dije, les platico. Assign es una forma de asignar a una variable un valor, pero utilizando comandos. En vez del comando de asignación, se utiliza assign directamente. Y bueno, voy a guardar los números de Fibonacci y voy a crear nuevas variables para guardar esos números de Fibonacci. Es el mismo algoritmo. Fibonacci menos 2 igual a 0, Fibonacci menos 1 igual a 1 y Fibonacci enésimo es igual a Fibonacci menos 1 más Fibonacci menos 2. Entonces, n es el tercer número de Fibonacci, de hecho es el segundo, pero no importa, estoy empezando desde el 3. Ok, entonces, comienzo, mientras Fibonacci en enésimo sea menor a 400, asígnale a Fibonacci n el valor de Fibonacci n, ¿no? Entonces, Fibonacci n, pues como empieza en 3, va a ser paste igual a Fibonacci 3
igual al valor de Fibonacci n. Entonces, hacemos las operaciones que ya habíamos explicado arriba y ahora n es n más 1, porque ya pasamos al siguiente ciclo y así. Entonces, Fibonacci 3 es el 1, Fibonacci 4 es el 2 y el Fibonacci 15 es el 377. Entonces ese es while y fíjense, lo importante aquí es entender que mientras no se cumpla la condición esta, el ciclo va a estar operando y se va a parar hasta que se cumpla esta operación, a diferencia del for. El for ustedes saben cuántas iteraciones quieren aplicar. En esta no sé cuántas iteraciones, de hecho ya la sé porque fueron 15 números de Fibonacci, pero si pusiera un número más grande, tendríamos que esperar más, ¿no? Entonces, while el Fibonacci sea menor a 40.000, que se ejecute el ciclo. Bueno, esto es rapidísimo, pero a lo mejor un número así de este tipo, mira, está bastante rápido, que crecen muy rápido esos números. Bueno, entonces ese es el ciclo while y mientras no se cumpla la condición que ustedes pongan acá, se van a estar repitiendo estas operaciones sucesivamente hasta que la condición se cumpla. Funciones definidas por el usuario. Si ustedes empiezan a trabajar ya programas más complejos, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces repetimos código. O sea, suele ser redundante el código porque nosotros estamos programando muchos ifs, en el caso que les explicaba ahí arriba, o muchos fors, o muchos whiles, como en este caso, que repetí el while. Si yo me hubiera creado una función para calcular los números de Fibonacci, no tendría que estar repitiendo ese código tantas veces. Se vuelve redundante. Entonces, en R se pueden definir funciones. Los usuarios pueden definir funciones con una sintaxis sencilla. Y ahora veremos el ejemplo de la función espar, que es lo que habíamos revisado anteriormente con lo que vimos al principio de if. Entonces, para definir una función, ustedes ponen el nombre del objeto. Esta se va a llamar espar. El comando de asignación. Y la sintaxis es function, el parámetro. Esta es una función solamente de un parámetro, que es un número. Y abren llaves. Entonces, primera condición para ver si es par, primero es que sea un número entero, porque si no pueden aplicar esto sobre números que no son enteros. Entonces, para checar si un número es entero o no, es divisible entre 1, o sea, es el residuo de la división entre 1 es 0. Si no es 0, vamos a dar un mensaje notificando que el número que estamos probando no es entero. Entonces lo meten como warning. El comando se llama warning y ponen el mensaje que quieren como warning. Entonces vean, esa es la primera condición. Si el número que estamos probando, el número X, por ejemplo 1.1, no es divisible entre 1, o sea, su residuo de división es diferente de 0, imprime que el número tiene que ser un número entero, como warning. Si es entero, entonces va a entrar a este ciclo, bueno, a este conjunto de condiciones. Primera, ok, ya checamos que es entero. Veamos si es divisible entre 2, o sea, si el residuo de la división es igual a 0, de la división entre 2 es igual a 0, regresa true, y si no, regresa false, o sea, si es un número que es impar, regresa false. Entonces chequemos, definimos la función, es par, y miren, preguntamos, ¿es par?
2.2, pues evidentemente es un número que no es entero, por lo tanto reimprime el número, tiene que ser un número entero, ¿no? Es par el 3, false. Es par el 18, true. Entonces con esta función ya podemos hacer varias cosas. Entonces, más adelante vamos a ver cómo mezclar esta función que ya definió el usuario con los fors o con los whiles que habíamos mencionado hace un momento. Entonces, vamos más adelante, pero primero vamos a hablar de las operaciones vectorizadas. Una de las críticas que más fuertes y más frecuentes que le hacen a R es que es un lenguaje lento. A lo mejor para ustedes al principio se les haga muy rápido porque cuando están aprendiendo no ven la dimensión de las operaciones que están realizando. Va a haber operaciones en un inicio muy sencillas y por lo tanto parezca que R lo hace muy rápido, pero para tareas mucho más complejas el R suele alentarse. Entonces, la razón de que sea lento R es que es un lenguaje interpretado. ¿Y qué es lo que es un lenguaje interpretado? Tiene la gran ventaja de que ustedes al asignar una variable, por ejemplo, el vector, cuando crean un vector o cuando crean la variable a igual a 1, no tienen que decir de qué tipo es a ni de qué tipo es 1.00, un montón de operaciones que en otros tipos de lenguajes que no son interpretados, que son los compilados, se declaran desde un inicio. Entonces, miren, cuando ustedes declaran una variable en R, primero pregunta, ¿ese número 1.0 es de tipo flotante? Ok, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿la variable a es de tipo numérica? Después va a ser asignar un lugar de memoria donde se almacena ese valor de la variable, que es 1.0, y registrar a la variable a como un puntero a ese lugar de memoria, que tiene registro valor 1. Entonces hace esas 4 operaciones y a diferencia de los lenguajes compilados, esto lo declaramos desde un inicio. Por ejemplo, si alguna vez han programado en C o han visto un programa en C, van a ver que desde el inicio se declaran el tipo de las variables. Y cuando lo compilan, solamente el compilador lo entiende, lo traduce a código máquina y ya cada vez que ejecutan ese programa es rapidísimo. Ya entra al lenguaje máquina y es realmente rápido. Pero en R, cada vez que declaren una variable, va a hacer estas 4 operaciones que alentan mucho el rendimiento del lenguaje. Entonces, hay dos formas. En R tienen las operaciones vectorizadas, que son operaciones que llaman al lenguaje nativo de C para hacer un cálculo, ¿no? Y las no vectorizadas son las que hacen este tipo de estas 4 operaciones. Vamos a ver cómo se declaran estas, vamos a comparar la velocidad de una operación vectorizada con una no vectorizada y vamos a medir el tiempo para ver qué tan rápidas son. Ahorita vamos a leer una tabla de datos que también está en la carpeta que les di, que se llama archivos 01 intro, y son presencias de reptiles y anfibios. Son datos de coordenadas que tienen el nombre del reptil o anfibio, la longitud, la latitud y otras variables, ¿no? Entonces, leemos cuál es la dimensión de esa tabla de datos que vamos a leer. Pues es de 4000 renglones con 6 columnas. Ahí está la tabla de datos, el encabezado de la tabla de datos, y fíjense, aquí están varias especies. Una de ellas es el Opurus occidentalis. Y bueno, a lo largo de esa tabla de datos hay varios registros de Celopurus occidentalis, nada más que no están ordenados y por lo tanto no sé
si el renglón 1, el 5, el 10 o el 1000 son celópodos accidentales. Aquí el problema será ver cómo separar en tablas de datos distintas a celópodos occidentales, a las demás especies de reptiles o anfibios de la tabla de datos. Quiero tener un data frame para cada una de esas especies. Entonces, recuerden que para ver los nombres de las variables de una tabla de datos se usa names. Y ahí están los nombres de las variables. Si quisiera saber cuáles son todas las especies que hay en la tabla de datos, puedo preguntarle de la columna name, imprímeme solamente los unique, o sea, las especies que son únicas. Entonces, en esta tabla de datos parece que hay 109 especies. 109 especies, algunas tienen más registros, menos registros, y en total son 4000 registros como habíamos visto aquí arribita. Entonces recuerden, el problema es separar los datos que corresponden a Celopus occidentalis y así sucesivamente para todas las especies, Parrarana cascadae, o bueno, todas las que ven ahí. Vamos a crear un algoritmo de búsqueda no vectorizado. Primero definimos un data frame y lo vamos a guardar en una lista, ¿no? Una lista de data frames. Entonces, primero creamos una lista vacía, que es oxdflist. Después, vamos a guardar en un vector los nombres de las especies. Pues ahí está nuestra lista vacía. Si la imprimen, es una lista vacía, no tiene ningún elemento. Vamos a guardar solamente los nombres de las especies. Espérenme, aquí no he leído esto. Ok, entonces vamos a guardar los nombres de las especies en CSP name. Son los 109 especies. Vamos a guardar vamos a crear un vector donde se van a guardar los índices de las especies bueno, de los registros que cumplen con la condición de ser Celopus occidentales o cualquier otra de las especies. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Vamos a buscar para cada una de las especies y vamos a recorrer y buscar cuál de esas especies, de esos registros, coincide con el nombre de la especie, ¿no? Entonces, primer for. Para cada especie, de 1 a la longitud de todas las especies del vector spNames, que son 109. Entonces empezamos con SPI, que es mi iterador, es igual a 1. O sea, voy a seccionar este for loop para que vean qué es lo que está haciendo por paso y ya después no se preocupen de que el programa corra y no sepan qué es lo que está haciendo. Entonces, va a empezar el iterador SPI, empieza con el primer elemento, o sea, SPI adquiere el valor del primer elemento de este vector, que es 1, y el primer elemento del vector de S1, el primer elemento del vector spNames, ¿cuál es? Celopus occidentalis. Entonces empiezo con esa especie. Voy recorriendo el loop. Entonces, segundo nivel de for. Voy a buscar la especie Celopus occidentalis en todo el data frame. Entonces, voy a recorrer todos los registros en todo el data frame. El data frame, acuérdense, está constituido por 4000 renglones. Entonces, empiezo desde el registro 1 y pregunto si
mi especie Celopurus occidentalis, el primer registro de la tabla de datos en name, de la columna name, es Celopurus occidentalis, guarda el índice de ese registro. Si no, no lo guardes. Entonces, como en este caso, el primer registro es Celopurus occidentalis, espérenme un segundo, van a ver que bueno, ahí está, sí se cumple la condición, ¿no? Como el primer registro de la base de datos de la columna name es Celopurus occidentalis, sí es Celopurus occidentalis, ¿no? Entonces se guarda ese índice y así lo va a ir recorriendo hasta que recorra los 4000 registros y dice, ah, mira, el primer registro es Celopurus occidentalis, guarda con el índice 1. Ah, el registro 10 también es Celopurus occidentalis, guarda el registro 10. El 30 y tantos registro también es Celopurus occidentalis, se va guardando hasta terminar con toda la lista, los 4000 elementos. Cuando termine, ya apartó solamente los que son Celopurus occidentalis y entra a la otra parte del loop, que es con la segunda especie, ir preguntando la misma cosa. Es la especie 2, sí. El segundo renglón pertenece a especie 2, sí, guárdalo. El renglón 500 es especie 2, guárdalo. Y así va a ir creando listas de data frames, como pueden ver acá. Y veremos cuánto tarda este loop. Está haciendo la operación mi computadora y bueno, ya terminó. Y bueno, ya vemos que ya nos separó, ya nos hizo varias listas este algoritmo con solamente los datos que pertenecen a cada una de las especies ya ordenadas y guardadas en tablas de datos distintas, y esas tablas de datos están guardadas en una lista que se llama OXDF list. Y fíjense, en ¿cuántos datos pertenecen a Celopurus occidentalis? Son 57. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer este loop de ir separando todos mis data frames que había creado y que con cada una de las especies? Tardó 21 segundos en terminar de hacer esa distinción. Imagínense una tabla de datos con 100,000 datos o 1,000,000 de datos. Al usar este for loop, pues obviamente se tardaría bastante. Entonces vamos a ver el ejemplo cuando utilizan una operación vectorizada. De hecho es hasta más sencillo. El loop de arriba es un poco complicado de explicar porque son dos fors anidados. Hay otros códigos que tienen hasta 4 o 5 fors, pero bueno, en son dos para no revolver tanto. Y aquí hay una operación vectorizada que es which. Esta utiliza un ciclo for, pero con un ciclo for de C. Entonces, el mismo algoritmo para cada especie de 1 a las 109 especies que tiene SP-names, recorre y asignale como SP-name I al a la primera especie, que era Celopurus occidentalis. Estoy tomando SPI igual a 1. Si SPI fuera igual a 2, obviamente sería otra especie, ¿verdad? Entonces, como estoy empezando con el 1, va a preguntar con which, que es la operación vectorizada, cuál de toda la base de datos con los nombres, o sea, con todas las especies, cuáles son iguales a Celopurus occidentalis.
Entonces es la pregunta which. Es un for, es el segundo for que veían ahí, pero con mucho menos sintaxis y mucho más rápido. Va a preguntar cuáles son y los va a guardar en spIndexVec. Ya que los guardó, entonces vamos a separar de nuestra tabla de datos grande, vamos a crear una tabla de datos más pequeña, pero solamente con los índices que pertenecen a la especie Celopurus occidentalis. Entonces eso lo guardamos en una lista similar a la de arriba, pero fíjense cuántas líneas de código menos y el tiempo. Entonces vamos a ejecutarlo. Ya terminó. Y vean el tiempo que se tardó, 0.02 segundos. Es increíble. ¿Y cuántas veces es más rápido que la versión de arriba, la de los dos fors, sin vectorizar la operación? La diferencia es que este corre 783 veces más rápido que el loop de arriba, que tiene los dos fors, que no estamos utilizando operaciones vectorizadas. Entonces, aquí la conclusión es que R puede ser tan rápido o tan lento como ustedes quieran, casi casi. Si ustedes aprenden a utilizar cuáles son las operaciones vectorizadas y sacar el provecho mayor de estas, realmente no van a sentir tanta diferencia con otros lenguajes que generalmente son más rápidos. Lenguajes interpretados que son más rápidos, pues está Python, es uno de los que se utiliza mucho en ciencia de datos y que compite con R. La familia apply es otra familia de funciones que sirven para hacer, pues aplicar, les llaman funciones de mapeo. Aplican una función a un data frame, una matriz, a una lista, a un arreglo. Estas son todas las funciones que son como de la familia apply. Y aquí está una página donde están todas ellas. Está esta apply, está by, está EA apply, está lapply, que es con listas, mapply sobre matrices. Bueno, tapply es sobre tablas o arreglos. Bueno, vamos a ver cuál es lapply. Vamos a tomar el ejemplo de lapply, que es muy útil porque lo que le regresa son listas. Entonces ya no tenemos que crear esas listas vacías. Para el algoritmo que estamos corriendo, ¿se acuerdan que creamos listas vacías? Vamos a ver ese mismo algoritmo, pero con lapply, que lo que regresa es una lista. Entonces, lapply aplica una función a un vector o a una lista. Entonces, la función que vamos a definir es nuestra función de búsqueda. La función definida por el usuario es findsp, así le llamé. ¿Qué parámetros tiene? Esta ya no es un solo parámetro. Tiene el nombre de la especie que deseamos buscar, que se llama spName. La base de datos. ¿Cuál es la base de datos? ¿Cuál es el data frame? ¿Y cuál es la columna de ese data frame que tiene el nombre de las especies? Por eso se llama callName. Entonces, fíjense, el algoritmo es el mismo de allá arriba. spIndex va a ser igual a de la base de datos callName, ¿cuál es igual a spName? El ejemplo que hemos estado usando es el Opus Occidentalis para el primer iterador, ¿no? Entonces va a preguntar, va a recorrer todos los renglones del data frame que cumplen con la condición de que sean Celopurus occidentalis. Y después va a filtrar solamente, va a tomar un subconjunto de esa base de datos grandota con los índices que cumplieron esa condición. Veamos. Entonces, aquí nos creamos la función, ahí está. Los nombres de las especies los guardamos en el vector spNames.
son 109 como habíamos visto hace unos momentos. Y vamos a aplicar lapply, vamos a mapear spNames con la función findsp, o vamos a ocupar. Entonces findsp es igual a function, el nombre de la especie, qué base de datos, cómo se llamaba nuestra base de datos de presencias que leímos el CSV que les pasé, se llama oxbd. ¿Y cuál es la columna de esa base de datos que tiene el nombre? Pues la columna que tiene los nombres es name, ¿verdad? Aquí está. Pues corremos y tomamos el tiempo. Ya terminó. Tiempo lapply, igual una cosa muy pequeña, muy rápido. Y veamos cuáles son los resultados. Fíjense, si se separaron cada una de las bases de datos en una lista, como los de allá arriba, pero es bastante sencillo ocupar lapply, es un for, de hecho, lo que estamos haciendo. Y bueno, ese es el lapply. Ahora vamos a usar una función que llama directo a la rutina de C, que hace todo este algoritmo que ya habíamos dicho, y se llama split, que es como nos va a crear varios data frames dado un factor que es la columna name, ¿no? Entonces vamos a usar split para hacer esa misma operación. Van a ver que es lo mismo, es una operación vectorizada, ya acabó. O sea, y fíjense el resultado. Es el mismo resultado que teníamos allá con... Están separados nuestros datos de acuerdo a la especie, ¿no? Por especie. Y veamos cuánto tardó cada una de estas. El tiempo de ejecución del algoritmo no vectorizado son 14 segundos en esta corrida que había hecho. El tiempo de ejecución para el algoritmo vectorizado, pero es en el caso de del for del segundo algoritmo que probamos, que es el for con which nada más. El tercer vectorizado es lapply, y el completamente vectorizado, que ya todo está en C, tarda 0.01, o sea, es el más rápido de todos. Ya ahora sí vamos a acabar el tutorial, que ha estado bien largo, pero es que son los fundamentos de R, las bases para poder después trabajar cosas mucho más complejas. La programación funcional puse. La idea es mapear uno de los elementos de una lista y aplicar una función. Entonces, la misma idea con que lapply, pero con pur van a ver que es también muy sencillo. Vamos a crearnos, aquí el problema va a ser crear una función que nos trace polígonos mínimos convexos. Imagínense que ustedes tienen una base de datos de presencias de especies y que quieren crear un polígono mínimo convexo para esas presencias. Tenemos la base de datos que tiene 109 especies, en total son 4000 registros, y bueno, tenemos varias bases de datos para cada una de las especies, hay 109 data frames, ¿no? Ok, entonces vamos a crear la función que nos hace los convex holes, los polígonos convexos. Entonces en R hay una función que se llama chhull, que es la que crea convex hull, y lo único que tienen que tener es una base de datos con X y Y, en nuestro caso son longitudes y latitudes, pero pueden ser cualquier otros coordenadas. Nada más necesitan esto para que R calcule
polígono mínimo convexo, de esos, cuáles son los índices de los puntos que les formarían ese polígono mínimo convexo. ¿Y cómo obtenemos las coordenadas? Pues de este objeto que se creó, le pedimos que nos dé los índices de este objeto, ¿no? Y para cerrar las coordenadas, utilizamos la base de datos, de nuestra base de datos, cuál es la columna que trae la longitud y la latitud. Parece un poco complicado ahorita, pero vamos a tratar de irlo haciendo poco a poco. Entonces, que nos regrese cuáles son las coordenadas que conforman ese polígono mínimo convexo. Primer paso, vamos a partir nuestra tabla de datos en varios data frames. Para cada una de las especies vamos a tener un data frame. Después vamos a aplicar esta función para crear polígonos convexos y vamos a aplicar esa función sobre esta lista de data frames. Entonces, con pur hay una función que se llama map, de mapeo, y que vamos a mapear. La sintaxis es una de estas tildes, pero vamos a mapear a esta función createConvex. Entonces, cada uno de los elementos de esta lista, en la sintaxis de esta función de pur, map, tienen que llamar, ¿a quién vamos a mapear? Pues al dataframe.x. ¿Cómo se va a llamar la especie? ¿Qué columna del data frame tiene el nombre de la especie? Pues la columna name. ¿Cuál es la longitud y latitud de ese data frame seccionado? Pues se llama longitud y latitud, como vieron aquí. Ahí está la longitud y la latitud. Y vamos a aplicar esa función a toda la lista de data frames. Entonces ya, con eso tenemos las coordenadas que forman el polígono mínimo convexo de esas presencias. Y aquí nada más estoy sacando unas presencias, algunas especies al azar, para graficarlas. Recuerden, el comando sample, quiero 5 presencias. Como polígonos es una lista, ¿se acuerdan que es una lista de data frames, pero con las coordenadas de los polígonos convexos? Nada más lo manejo como si fuera un vector. Una lista es como un vector. Entonces, le digo, dame la muestra de 5 especies, no sé cuáles, ahorita. Y después vamos a aplicar a esta submuestra la función graficar. ¿Qué es lo que vamos a graficar de cada una de esas submuestras, que son data frames de 5 especies? Pues vamos a graficar la columna longitud y latitud. ¿Y de qué tipo de gráfico? Pues una línea. Entonces ahí está. Ahí están los polígonos convexos para estas 5 especies. Y eso sería todo para su tutorial. Si tienen alguna duda, seguramente van a tener varias, pero aquí les voy a dejar este HTML que tienen el chance de leer un poco la explicación y de estar haciendo los ejercicios. Este comando session.info les da la información de cuáles son los comandos, que diga cuáles son los paquetes que yo tuve cargados durante el tutorial, y van a ver ahí por ahí XLConnect, digraphs para hacer esas gráficas de la serie de tiempo como interactivas. Y bueno, esas son todos los paquetes que yo tengo cargados en mi sesión. Ustedes a lo mejor tienen menos porque yo tengo varios paquetes ya precargados en mi sesión de R. Muchas gracias y espero que les sirva el tutorial.